El caso de la joven madre cubana de Tampa, Heidi Sánchez, quien fue deportada a Cuba recientemente, y detrás ha quedado su hija de 1 año de edad y su esposo, que es un cubano ciudadano de los Estados Unidos, ha causado indignación en la comunidad, pero también mucha preocupación, y muchas son las preguntas. ¿Esto podría sucederle a otra persona que no tenga un estatus legal permanente? Hoy un abogado experto en inmigración nos explica qué factores juegan un papel clave sobre la deportación y si hay espacio para prepararse y cómo. Ahora le damos la bienvenida aquí en Al Punto Florida a Ángel Leal, abogado experto en inmigración y en la Constitución de los Estados Unidos. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de saludarle siempre, Ambrosio. Gracias por la invitación. Es un placer, tú lo sabes. Ángel, el hecho de que Heidi Sánchez, esta joven madre cubana, tenía el formulario I-220B, ya eran malas noticias para ella. En otras palabras, se veía venir una deportación. La posibilidad. La posibilidad. Sí, porque al final de cuentas no había ningún amparo legal que prohibiera la deportación. Y por lo tanto quedaba a discreción de Inmigración y Control de Aduanas si iban a querer ejecutar la orden o no. Y en este caso, lastimosamente, ejecutaron la orden. Cuando una persona que tiene el formulario I-220B, que tiene ahí la posibilidad encima de ellos siempre de que podrían ser deportados y son citados a inmigración, como fue el caso de ella, y ella fue, es que hay que ir. Si no vas, es peor. Eres fugitivo. Eres fugitivo. Sí, el no comparecer ante una cita programada por Inmigración y Control de Aduanas ya lo hace la persona un fugitivo, una fugitiva, pero sí se debe de tomar en cuenta posibles remedios o posibles recursos. Se intentó un paro administrativo de la deportación, que es como una acción diferida, donde no todos los casos deben de ser casos prioritarios, y si hay un aspecto humanitario o por interés público, más o menos el mismo análisis para un parol. Así que esa es una forma de prepararse, para que la persona con un abogado que tenga y está bajo el formulario I-220B, que sabe que la van a citar y que corre gran posibilidad de que sea deportada. Entonces la estrategia es poder escribir y tener un paro preparado para cuando venga el problema, o antes tiene que hacer. Bueno, prepararlo antes para ir a la cita con el paro. Pero ir a la cita con el paro. Con el paro. El paro no se puede presentar antes de la cita. Se puede. ¿Sí? En algunos casos lo que pasa es que si antes de la cita se lo niegan, entonces ya estás yendo para un resultado que ya está, ya está establecido. Pero en muchos casos lo tratamos de llevar el día de la cita si es posible, en caso de que haya una detención, en caso de que haya un peligro inminente de esa deportación física. Y lo otro, no todo el mundo con I-220B tiene orden de deportación, la gran mayoría sí lo tienen, algunos no. O sea, lo primero que hay que analizar, si la persona tiene una carta final de deportación o no, primero. Segundo, si tiene la carta final de deportación, si hay la posibilidad de presentar una moción de reapertura con el tribunal quien ordenó la deportación, pidiendo de que el caso sea reabierto porque la persona puede calificar para un recurso que tal vez no se presentó en su momento. Estas mociones de reapertura son complicadas, están sujetas a límites numéricos y de tiempo. Tercera opción, que es la más difícil, diría yo, porque cuenta con una discreción prosecutorial que ya nos estamos dando cuenta que no existe, porque como todos los casos son considerados casos prioritarios, entonces básicamente aunque uno pide el paro y pida esta discreción prosecutorial, las probabilidades son que si de verdad tienen la intención de querer deportar a la persona, la van a deportar, aunque vale la pena intentarlo, que yo sé que en este caso se intentó presentar ese paro y lastimosamente no se tomó en cuenta y se efectuó la deportación. Yo quisiera, con su permiso, pues pasar ahora a declaraciones de esta madre que llorando desconsoladamente cuenta lo que le ocurrió. Adelante. Por favor, no me hagas eso, no me arranques la vida. Yo le decía, no me arranques mi vida, no me separes de mi niña. Y él simplemente dijo, me la quitaron y llamaron a su papá para que la fuera a recoger porque no me dejó ni despedirme de ella. Me la arrancaron de los brazos y se la llevaron. Ángel, ¿es esto parte del protocolo que si tu niña, en el caso de ella, estaba afuera con el esposo o estuviese en algún otro lugar, en otro caso, no te dejan despedirte de la familia?
Es un lugar seguro. Hay protocolos de seguridad. Ya en el momento que detienen a la persona, ya no van a permitir ese contacto familiar, a no ser que sea a través de un centro de detención, con horas de visita. Lo ideal ahí es tratar de que se intentó en este caso, que la abogada actuara de inmediato tratando de parar la deportación, que se intentó, pero la realidad es que ya en el momento que existe la detención, la parte humana de despido y demás, claro, ya no entra tanto en juego porque hay protocolos de contacto y seguridad. Sí, y esta es la parte que a todos nos duele, ¿no? A toda la gente que ha visto el caso de esta joven madre. ¿Por qué a unos le dieron la I-220A y a otros le dieron la I-220B, que ya los pone en un peligro inminente, ¿no?, de posible deportación? Hay una gran diferencia. La I-220A es la orden de libertad bajo palabra, que es una persona que está en proceso, que todavía está pendiente corte y por lo tanto no es deportable porque no tiene una orden final de deportación. Tiene la controversia si va a calificar o no bajo ley. ¿Y por qué se la daban a uno la I-220A y a otros no? I-220B generalmente era quien le hacían la entrevista de miedo creíble, no aprobaban, le firmaban una carta de deportación expedita, ya tienes una carta de deportación y lo liberaban con la orden de supervisión porque presuntamente en aquel momento no eran deportables a Cuba porque son cubanos, pero ya tienes una orden final de deportación con esa I-220B. También hay personas con órdenes finales de deportación con un juez de inmigración, ¿ok? Porque perdieron su caso ante el juez de inmigración, por falta de comparecencia, por el motivo que haya sido. Y con esa orden final de deportación los ponen bajo orden de supervisión para que se reporten con ICE, para que en caso de que los puedan deportar, los deportan, pero en caso de que no lo puedan deportar, están supervisados hasta el momento que puedan efectuar la deportación. Por eso es importante, antes de esa cita, ver si hay alguna posibilidad de ver si se puede presentar una moción para intentar remover esa orden de deportación. No es fácil, pero es más argumento para tratar de frenar esa deportación que pudiera ser inminente si hay una orden final de deportación. El padre Carlos Juniel Valle. Ahora tenemos declaraciones de él y continuamos con las preguntas. Mi esposa ayer tenía una cita en migración, como todos los años se la adelantaron. Ella ha ido 20 veces y cuando fue a la cita la dejaron detenida. Mi esposa lleva 5 años en este país, está casada conmigo, que soy ciudadano americano. Tenemos esta niña hermosa de 1 año, que depende de ella para todo. Todavía se amamanta. Este drama humano pues le ha tocado el corazón a todo el mundo. El padre ha dicho y está diciendo, bueno, esta niña sola, yo soy ciudadano de Estados Unidos. Cuando una persona tiene la I-220B, a pesar de que esté casada con una persona que sea ciudadana de los Estados Unidos y que ella, como se ha informado, ya tenía pendiente pues una reclamación familiar, nada de esto se toma en cuenta por las autoridades. No, a no ser que la Corte de Inmigración reabra el caso o con la moción pendiente emita un paro judicial de la deportación en lo que consideran la moción de reapertura del caso. O de lo contrario, ese paro administrativo que ya depende de la discreción de ICE de querer o no otorgar ese paro administrativo por un concepto de discreción prosecutorial o acción diferida. ¿Qué pasa ahora con Heidi Sánchez, esta joven madre que dice que no vive por su hija? ¿Cuántos años tiene que esperar para volver a hacer trámites o que le permitan regresar a Estados Unidos, Ángel? Bueno, el esposo la pide, es considerada la familia inmediata de un esposo ciudadano americano, tiene derecho inmediato a la visa, puede asistir a un proceso consular. El problema es que ella tiene un castigo de 10 años por la carta de deportación, 10 años de permanencia ilegal, lo cual es perdonable a través del esposo y tal vez si sus padres están acá y son residentes o ciudadanos americanos, puede pedir perdón a través de ellos también. Lo que me preocuparía en ese caso, si fue deportada en su ausencia, que no me queda claro, pero vamos a suponer que sí, es un castigo mandatorio de 5 años, no perdonable, a no ser que ella demuestre una causa razonable por no haber comparecido
antes de la Corte de Deportación, quien ordena su deportación en ausencia. Entonces, a nivel consular, lo que me preocuparía es que si ella llegara a tener una orden de deportación en su ausencia, hay un castigo que tal vez no sea perdonable. Puede pedir un permiso de entrada después de la orden de deportación, puede pedir el perdón de la permanencia ilegal, va a la entrevista, la declaran inadmisible, pide sus perdones, puede retomar la entrevista al año de suceder la entrevista para ya con los perdones aprobados poder inmigrar acá, pero me preocupa que pueda tener un castigo mandatorio, que eso requeriría un poco más de análisis en el caso. ¿Qué consejo tiene usted para personas que están más o menos en la misma situación? Que antes de que vayan a esa orden de supervisión se asesoren y vean, que establezcan un plan donde, y si hay la posibilidad de presentar legalmente una moción de reapertura, que hagan ese intento. Si no tienen esa oportunidad porque no califican, pues al menos el paro de la deportación con la documentación. No asumir de que por el hecho que has ido 5, 6, 7, 8, 9 veces, que tienes parentesco a ciudadanos americanos, que tienes buena conducta, que no tienes antecedentes penales, que trabaja, que paga impuestos. O sea, ahora no hay discreción prosecutorial. Por lo tanto, no puedes contar que por su buena conducta no lo vayan a deportar, porque si usted tiene una orden final de deportación, lo pueden deportar y lo están haciendo. Muchas gracias, Ángel Leal, abogado experto en inmigración y en la Constitución de los Estados Unidos, por haber estado aquí despejando dudas y aclarando toda la información. Gracias, Ángel. Buen día. Igualmente, gracias.